Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Servidor Edwin Rodríguez transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este jueves 9 de noviembre del 2023. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia. Señores, vámonos de lleno a la información porque tal parece que sigue calando y calando muy fuerte la renuncia del ministro Saldívar, al grado de que el señor Loretito, como acostumbra a armar su mesa de debate, no bueno, en donde aparecen críticos de altura, Denis Dresser, Lorenzo Córdoba, Gilba Gerson, él mismo, quieren hablar de este tema y nada más muestran simplemente el ardor que les ha causado. Es decisión del ministro, como ustedes ya lo escucharon, pero ellos están alegando que tiene que ser por causa grave. Saldívar lo explicó muy bien en esa entrevista que tuvo con Ciro Gómez Leiva, que la causa grave pues, es personal. El presidente de la República, pues ya vimos, lo turnó, lo va a turnar ya directamente al Senado de la República y ahí es donde se va a votar. Tanto les ha pesado que su candidata de la oposición no suba, que este masazo en donde se puede sumar una persona muy interesante que puede abonar muchas cosas en el ámbito jurídico, a ellos simplemente les cayó como una cubeta de agua helada. Los dejó petrificados. Y lo único que les queda es estar en los medios tratando de descalificar y decir barbaridad y media. Hasta menciona un ministro que en su momento mostró independencia y se fue en contra de Felipe Calderón. Ajá. ¿Y qué pasó? Nada. Vimos cómo los demás simplemente se arrodillaron a Felipe Calderón y dejaron libre a la prima de Margarita Zavala. ¿De qué sirve si hay otros que sí están sobajados? Pero eso no lo menciona. Así tirando espuma a los cuatro por ahora sí que por el anuncio de la renuncia de Arturo Saldívar. Este tema en la mesa de análisis de Latinus con Denis Dresser, Lorenzo Córdoba, Jesús Silva Herzog Márquez y Carolina Hernández. Ya pueden ver la mesa completa en nuestras plataformas. Este es un avance. Me resulta muy difícil encontrar palabras para la indignación que me provoca el hecho de que en este momento se deje vacía una silla de la Suprema Corte de Justicia cuando está bajo amenaza de muerte. El presidente de la República, la candidata del oficialismo, han hecho pública su intención de destazar a la Suprema Corte de Justicia como la conocemos, de someter al Poder Judicial a la lógica electoral, y en este momento el ministro Arturo Saldívar decide que tiene él ambiciones más importantes que cuidar la independencia y la autonomía de la Suprema Corte de Justicia. Posiblemente esa sea su oferta dentro del equipo político en donde explícitamente se incorpora el texto de su renuncia es de una falta de decoro extraordinaria, porque un juez constitucional lo que dice es expresamente que quiere vincularse a un proyecto partidista usando el mismo vocabulario del régimen. Todo esto es evidencia de la falta de autonomía, de no entender su papel como ministro de la Corte, de sobreponer el imperativo político del apoyo a la 4T por encima de la defensa de la Constitución. Y coincido con Jesús. Esto es un momento muy grave para la Corte, para su reputación, y qué lejos queda ese ministro hoy tan lacayo, tan subordinado, tan politizado, de esa figura que en algún momento exaltamos y aplaudimos por su independencia con respecto a Felipe Calderón, en el caso de la guardería ABC y en el caso de Florence Cassés. Renuncia sabido. Ojo, no hay precedentes en la Corte de la democracia. En el pasado era lo más natural, ese pasado que algunos seguramente añoran, cuando ministros de la Corte salían del gabinete, o salían de la Corte para entrar al gabinete, o salían del gabinete, incluso del partido,
oficial para entrar a la Corte. Cuando la Corte, antes de la democratización, pues era una oficina más subordinada a la voluntad presidencial. En los últimos 30 años, desde la reforma del 94, por decirlo menos, en donde se creó la Corte como Tribunal Constitucional, no habíamos visto esto. La renuncia de Medina Mora hoy queda muy claro que fue pues, por una serie de presiones políticas, de amagos al poder. Y lo más grave es que vamos a ver la enésima constatación de una violación constitucional, ahora por obra de uno de los que en su momento fueron considerados pues, uno de los constitucionalistas más destacados. Y es que la renuncia, es decir, el cargo de ministro de la Corte es un cargo irrenunciable, salvo, lo dice el artículo 98 y se mencionaba ahora por Jesús y Denise, salvo por causas graves, que tiene que juzgar el presidente y que tiene que juzgar el Senado. A mí lo que me parece también muy destacado de esto es que Saldívar fue un ministro muy mediático. Conectó con un público particularmente nuevo en política. Porque hacía TikTok, porque Swiftie, los Swiftie no renunciamos y el sí, ¿sabes? Ese tipo de cosas. O sea, las Swifties crees que ahorita están muy tristes, imagínate. Ninguna de las rupturas de Taylor les dolió tanto como esta. Pero justo le habló Tiene que hacer una canción. No, ya está lista en eso. Pero claro, le dolió a un público que no se había interesado por la Suprema Corte, por los ministros, porque no entendía muy bien de qué va. Entonces Saldívar les habló a mí eso es lo que me parece mucho más triste y grave y decepcionante, porque le habló a una juventud que estaba más o menos entendiendo de qué va, ¿no? Y de repente sale con esto, entonces otra vez vuelves a decir, ok, entonces no confiamos en eso, entonces así es la política, entonces así es todo, se negocia, todo es poder, todo. Eso me parece a mí triste por un lado. Y lo otro es que es causa grave, pero lo que es grave su causa, ¿no? Entonces creo que en el juego de palabras no falla. O sea, su causa es bastante grave porque aunque no sea explícito en decir a dónde va, pues es claro a dónde va. La mesa. No, bueno, y tan dolió que el señor pues también se le fue de lleno a Arturo Saldívar. Aunque les vuelvo a comentar, él ya dio las razones. Y se debe respetar, pero estos señores tal parece que se está muriendo en el alma. Famosísima saga Fuera Máscaras. El ministro de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, quien fue presidente de la Suprema Corte en este sexenio, presentó su renuncia para incorporarse al equipo de la futura candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum. Fuera Máscaras, porque desde hace 5 años lo que ha hecho el ministro Saldívar es defender los intereses de López Obrador en la Suprema Corte. Primero como presidente de la Corte, una Corte que gracias a la operación política de Saldívar tenía a López Obrador en la bolsa, pero una Corte que poco a poco se fue zafando el yugo del presidente, hasta que no quedaron del lado de López Obrador ni siquiera todos los ministros que él mismo nombró. Margarita Ríos Farjat decidió ser ministra independiente, Juan Luis González Alcántara Carranca decidió ser ministro independiente, y sometidos al obradorato solo quedaron los 3 que votaban siempre del lado del presidente, como el presidente quería: Arturo Saldívar, Yasmín Esquivel, la ministra plagiaria, y Loretta Ortiz, que fue diputada obradorista y es esposa del fiscal electoral del gobierno. Fuera Máscaras. Si había dudas de qué papel jugó 5 años Saldívar en la Corte, hoy esas dudas quedaron despejadas. Hoy se suma a la campaña de Claudia Sheinbaum. Algo que no había sucedido desde hace 30 años, cuando se reformó la Suprema Corte para que dejara de ser un florero, un apéndice del presidente y se volviera un contrapeso. Además, el brinco de Saldívar se da en el contexto de los ataques del presidente López Obrador al Poder Judicial, pero sobre todo porque esos ataques han estado enfocados hacia los ministros de la Suprema Corte que no han tomado las decisiones a favor de López Obrador y que fueron nombrados en otros sexenios. Para descalificarlos, López Obrador siempre reprocha que están ligados a partidos políticos. Pues mire quién terminó demostrando que ministros realmente están ligados a qué partidos políticos. En el mensaje que publicó en su cuenta de X para informar sobre su renuncia, Saldívar escribió textual: toca ahora seguir sirviendo a mi país en la consolidación de la transformación de un México más justo y más igualitario, en el que sean prioridad quienes menos tienen y más lo necesitan. El lenguaje del obradorato. En ese tuit adjuntó la carta que dirigió al presidente López Obrador. Saldívar puso: considero que mi ciclo en la Suprema Corte ha terminado y que las aportaciones que puedo realizar desde esta posición en la consolidación de un mejor país se han vuelto marginales. Estimo que es de la mayor importancia sumarme a la consolidación de la transformación de México desde los espacios que me brinden la oportunidad de tener incidencia en la construcción de un país más justo y más igualitario. 2 horas y media después de este tuit, se confirmó a dónde iba Saldívar. Claudia Sheinbaum tuiteó una foto con él y escribió: me reuní con Arturo Saldívar, acordamos trabajar juntos para avanzar en la transformación del país. ¿Y cuál es esa transformación? Bueno, solo hay que recordar cuál es la propuesta de Sheinbaum para mejorar la impartición de justicia en el país. La mismita que el presidente López Obrador: que los ministros de la Suprema Corte sean electos por voto popular. Esto equivale a matar la independencia del Poder Judicial, a volver a la Suprema Corte como en la época del viejo PRI, una herramienta del presidente, no un contrapeso. Por eso, en ningún país moderno del planeta se elige por voto popular a los ministros de la Corte,
porque al ser sometidos a la obligación de estar haciendo campaña política para obtener el puesto, se vuelven políticos de partido, vulnerables a los intereses de los que tendría que desprenderse cualquier juez que aspira a sentenciar de forma imparcial. Lo previsible es que ahora Saldívar se encargue de armar la propuesta jurídica de Sheinbaum. En pocas palabras, que si Morena gana con supermayoría en el Congreso, Saldívar sea el encargado de matar a la Corte de la que él mismo fue presidente. No, bueno, para que vean hasta qué nivel, ahora él es el encargado de matar a la Corte. Están pero bien desesperados, como dijo Saldívar, como se lo dijo a Xochitl Gálvez. Tienen miedo que van a perder. Nos vemos en una siguiente emisión, señores, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos. Hasta la próxima.